Y ya tenemos contacto telefónico, ahora sí, con los hermanos Kronfeld, que la semana pasada, establecimos un contacto breve. Las condiciones no eran las mejores, ellos se encontraban en medio de una tormenta fuerte, importante, pero sabemos que ya están bien. Muy buenas tardes, buenas noches allá, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan, muchachos? Ahora sí, sin tsunami, sin alerta de ningún tipo, estamos listos para contarles sobre nuestra experiencia en Camboya. Bueno, por más que seguimos en Tailandia. Bueno, cuéntenos de esa experiencia. Nosotros ya nos sentimos aliviados de que está bien, no ocurrió ningún tsunami, se bancaron una tormenta y bueno, zafaron. Y no nos perdimos casi ninguna noche, que como ustedes bien identificaron, era algo bastante importante de la isla. Lo importante, sí. Un poco. Primero, de Vietnam a Camboya, el pasaje nuestro fue un poco particular porque en lugar de elegir tomarnos un ómnibus o barco o avión, lo que fuera, para pasar de un país al otro, elegimos hacerlo a través del delta del Mekong, que es un delta particular en la zona, porque tiene ahí geográficamente le da la posibilidad a gente de los dos países de trabajar y de tener una fuente de ingresos que no tendrían por vivir en una zona tan alejada de las ciudades que económicamente son activas. Entonces hicimos un paseo de 2 días y una noche en el que conocimos un poco de Vietnam y de Camboya, un poco más real y menos turístico, y básicamente lo que vimos ahí es cómo vive la gente que no vive del turismo, y la realidad que vimos primero fue diametralmente opuesta a la que vimos en las ciudades que estuvimos en Vietnam, y además fue bastante impactante, principalmente porque nos encontramos con algunos métodos muy primitivos y con algunas formas de subsistencia que para nosotros representan de repente 40 años atrás en Uruguay o incluso más. Y segundo, porque nos chocó un poco la idea de que mucha gente viene a Asia y se va enamorada de cómo los locales acá viven a su manera y sobreviven a su manera y de alguna forma encuentran la manera de disfrutar sus vidas y de sonreír y de ser alegres más allá de los problemas económicos, cuando en realidad lo que vimos es mucha gente que sobrevive con lo que puede, pero está lejos de estar contenta con esa situación, y lo único que hace es convivir con esa realidad porque no le queda otra. Entonces nos gustó por un lado estar en contacto con una realidad diferente y no tan prefabricada de estos países, pero al mismo tiempo nos encontramos con realidades que reflejan lo que los números de estos países dicen, que son países súper pobres a los que el turismo llega, deja plata y beneficia, pero al mismo tiempo permite que los turistas lleguen acá por sus precios súper baratos, que están directamente relacionados con el hambre que pasa la gente acá. ¿Y cómo es la vida de esta gente alejada entonces de estas ciudades más grandes? ¿Cómo es? Bueno, básicamente viven de lo que pueden, de lo que producen en la tierra o en el agua. En este caso, casi todo, como recién comentamos, es un pasaje de un delta. Entonces, viven del agua, de pescar lo que pueden y de intercambiar. Básicamente es un sistema de intercambio y algo así como el trueque que nosotros leímos alguna vez que en los libros históricos había. Se arman unos mercados flotantes y cada uno da lo que pudo conseguir o lo que pudo producir y recibe lo que necesita para subsistir. Lo que nos chocó a nosotros un poco es, nosotros, cualquiera que lea un poco sobre Asia, conoce un poco esta realidad, pero verla obviamente es bastante más crudo. Y después fuimos viendo cómo las personas se manejan para conseguir estas cosas, y son condiciones que nosotros nos estamos acostumbrados a ver para que una persona pueda obtener lo que tiene. Gente metida en agua totalmente contaminada y donde sus problemas de salud son tremendos, gente que navega en barcos que obviamente no tienen ningún tipo de medida de seguridad y donde su barco está medio hundido y a medio andar, gente que come, básicamente donde vive y duerme donde produce. O sea que era una realidad cruda que nosotros queríamos conocer porque nuestro viaje tiene como objetivo hacer esto. Ir a los lugares donde hay que ir, entre comillas, son turísticos y atractivos para todos, pero también conocer bastante la realidad donde lo estamos viendo. Entonces, este pasaje de Vietnam a Camboya es bastante conocido por eso, por ir
transitando de una realidad a otra y de ver varias formas diferentes. Suena, lo que están contando suena como, claro, puede ser visto como algo idílico, ¿no? Una sociedad alejada del consumo, con esa idea del trueque y demás, pero por lo que cuentan es algo, digamos, en condiciones bastante precarias que se hace, que está un poco alejada de la idea idílica, ¿no? Claro, lo que nosotros estábamos conversando cuando veíamos eso y lo que pensábamos era eso. A nosotros nos parece digno de un ídolo cuando alguien tiene la posibilidad de vivir con todos los bienes y lujos posibles y elige vivir de forma primitiva. Pero cuando una persona vive de forma primitiva porque esa es la única opción que tiene, no nos resulta, primero, algo que admirar, y segundo, algo que nos encantaría, como de repente escuchamos de otros turistas que andan por acá, deseos del estilo de me encantaría que en mi país la gente viviera así o no estuviera tan enroscada en la máquina, cuando caminas 2 cuadras desde una casa flotante que la ves a medio construir y del que mucha gente termina enamorada, y caminas 2 cuadras y ves niños de 2 años o de 4 años que lo único que saben en inglés es pedir limosnas o poner caras de pedigüeños para robarle a los turistas, y ahí es donde te das cuenta que esta gente no eligió vivir de lo que pesca o mantener el trueque para no entrar en un sistema, sino que simplemente son marginados de ese sistema al que les fascinaría entrar. Bien. Claro, es la pobreza lo que se ve, la extrema pobreza, como en tantas partes de Asia, o tantas partes del planeta, digamos. Capaz que a la gente del primer mundo le parece interesante porque no estará tan familiarizada, digamos, con ese concepto, pero de romántico no tiene nada de eso. Es exactamente, a la mayoría de las personas del planeta, además, comparándonos a nosotros, les es mucho más lejana la realidad. O sea, nosotros, cualquier persona de Sudamérica, cualquier persona de nosotros, como nosotros, que vive en Montevideo o en Uruguay, tenemos clarísimo lo que son los problemas económicos y sociales, y nos puede traer una forma de vida de otro modo, pero no valoramos la pobreza y la humildad como concepto per sí, sino que obviamente valoramos otras cosas, como cualquier persona, pero de repente personas que vienen de una realidad muchísimo más alejada, donde tienen todo, sí, encuentran en esto algo divertido, pero no de la maldad, sino de eso, de lo extraño y de lo romántico y pintoresco, como decías. De pelotudos nomás, no es que sean malos, son pelotudos. De desconocimiento o de también de recorrer poco esos países de manera verdadera y de quedarse solamente con 10 postales y de quedarse con imágenes que son totalmente repetidas, pero de repente charlando con algunas personas en la calle se caen bastante, ¿no? Si vos te quedás con algunas imágenes primeras, de repente te puedes volver con eso que Nico decía antes, con esa cultura, algo así como del reggae o de Bob Marley, de vivir sonriendo y de no preocuparme por vender mucho, porque en realidad yo tengo lo que necesito, pero en realidad si hablas con esa persona está viviendo una realidad totalmente diferente. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? A ver. A través de ese canal que les contábamos, llegamos a Camboya. La primera ciudad en la que estuvimos se llama Phnom Penh, por más que se escribe mucho más complicado, y su principal atractivo en la ciudad, por más que se la puede recorrer y tiene una costa llamativa, también es donde está el Palacio del Rey, porque Camboya es una monarquía. Tiene algunas cosas para ver atractivas desde lo turístico, digamos, alegre o liviano, pero desgraciadamente, por más que fue muy enriquecedor para nosotros la visita, el principal atractivo que tiene Phnom Penh es 2 museos y lugares históricos. Para hacerlo cortito, desde 1975 a 1979, Camboya vivió una dictadura tremendamente asesina, en la que se mataron 1/4 de la población total del país en solo 4 años. Estos son unos 2,5-3 millones de habitantes de los 8 que había en total. Y en Phnom Penh, que es donde fue la capital de este gobierno dictatorial, está una ex prisión de tortura que en sus comienzos era una escuela, y cuando este golpe de Estado ocurrió se transformó en una prisión en la que murieron 20.000 personas, y a unos kilómetros de ahí un campo de exterminio al que se llevaba a estas personas luego de torturar para darles el golpe final. Este recorrido por estos 2 lugares que son muy impactantes y dolorosos, la hicimos en un día. En general es un paseo que se hace en un día,
que dura desde la mañana hasta un poco después del mediodía, el museo, y después de almorzar el campo de exterminio. Fue para nosotros revelador desde varios puntos de vista. Primero que nada, una reflexión que hicimos al final es que estas cosas no pasaron hace tantos años. No estamos hablando de prehistoria o de cosas que nuestros abuelos se enteraron después de muchos años. Hace 35 años en Camboya un dictador determinó que quería cambiar de plano la forma de vivir de Camboya, echó a las personas de las ciudades y a todos los que no se dedicaban a cultivar arroz y a trabajar en la agricultura, los acusaba de traidores, los torturaba y después los mataba. Y lo primero con lo que nos quedamos, más allá del conflicto camboyano puntual, es que hace 35 años estaba pasando esto, y hoy nosotros estamos yendo a museos sobre lo que pasó, y de la misma forma que ya existía mucha tecnología para conocer estas historias, hoy en día también pueden estar pasando cosas similares en otras partes del mundo, y quizá en 30, 40 años nosotros estemos yendo a esos museos en lugar de ahora estar conociendo esas realidades. Entonces eso nos movilizó un poco a tratar, de visitar estos países y de entender también qué procesos se están haciendo y qué cambios se están sufriendo, en lugar de solo quedarnos con que el cambio de dólares a la moneda local nos favorece y que las playas son lindas y comparables con la del Caribe a precios 10 veces menores. Claro, tener una guerra civil, que sí, es una especie de guerra civil tan brutal en un pasado tan reciente, debe además de dejar huellas en todos lados, me imagino. Sí, la sociedad camboyana, obviamente, el país está destruido totalmente, está empobrecido porque hace 35 años destruyeron todas las ciudades y destinaron a toda la gente a cosechar. Entonces, claro, el país está en una etapa de reconstrucción, pero además mataron 3 millones, casi 3 millones de 8, entonces hay generaciones perdidas y todas las familias tienen caídos, incluso las familias de los que llevaron a cabo el régimen, que estaban totalmente desquiciados, mataron a su familia misma, o sea que no hay ningún camboyano que no haya sufrido una pérdida directa y que además no haya caído en las más de las miserables partes de su historia. Entonces ahora vas a un lugar que es totalmente deprimente en algún sentido, pero sin embargo los camboyanos, para dejar una imagen totalmente diferente, se muestran bastante felices y están levantando bastante. Están muy lejos todavía porque empezaron muy abajo, pero vienen creciendo muchísimo. Hoy en día hay 13 millones de camboyanos ya, y habían quedado 5 más o menos hace 35 años. O sea que vienen mejorando y son recontra amigables. Muchísimo más de repente que en Tailandia, donde estamos ahora, que son gente que fue mucho más favorecida por otras cosas y por el turismo, y que se ve una situación mucho mejor, entonces que valora menos. Los camboyanos, por lo que nosotros pudimos percibir, valoran muchísimo más que gente como nosotros lo vaya a visitar y de repente se siente 10 minutos a compartir algo y nos agradece desde adentro muchísimo más. De alguna manera la pirámide, la pirámide demográfica que hablan también probablemente ha ayudado mucho a que el país salga adelante, porque las heridas, basta ver lo que ha pasado en Latinoamérica con regímenes dictatoriales en Chile, en Argentina, en Uruguay. El hecho quizás de que 8 millones no hayan vivido, prácticamente 2/3 o el 70% de la población no vivió esa masacre, quizás ayudó de alguna manera a sanear el país más pronto, digamos, porque claro, es como si lo mismo que pasó acá en el Cono Sur hubiera dejado en alguno de los países 3, 4 millones de víctimas. Sería terrible. Totalmente. En este país, algo que también nos resulta paradójico respecto a otras dictaduras, acá no hay dos visiones. Es decir, desgraciadamente en dictaduras en Latinoamérica hay gente que quizás no lo diga a viva voz, caso aparte es el de Míguez. La mayoría de gente, hay siempre algunas personas que tienen recuerdos un poco nostálgicos y hasta positivos de las dictaduras, por más que son las grandes minorías. En este caso de Camboya no existe de ninguna manera, porque incluso los familiares de los propios soldados o de los que ejecutaban este plan de cambio de Camboya fueron asesinados si alguno encontraba mínimas sospechas de que podían ser traidores. Entonces no hay nadie en Camboya, que no recuerde con dolor y con completo rechazo este proceso que hubo, y eso ayudaba a que el promedio de edad de Camboya es inferior a los 25 años,
ayudó a que se genere un optimismo y un espíritu joven en el país que hace que el país esté saliendo adelante mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar con esas cifras que les comentábamos. Y este avance del que les contábamos lo veíamos mucho en Siem Reap, que es la otra ciudad en la que estuvimos, que se destaca principalmente por tener el parque arqueológico de templos más grande del mundo. Ahí lo que pasó hace unos 160 años es que un francés encontró una piedra por ahí entre la tierra y empezó a hacer un pozo para ver qué había y encontró que había una cantidad enorme de templos bajo la tierra que pertenecían al budismo, y empezaron arqueólogos a trabajar en ese lugar y descubrieron un parque arqueológico que es impresionante por la cantidad y por la calidad de las construcciones que tiene, y estuvimos paseando ahí un día y vimos templos de todo tipo, entre los que se destacan, bueno, el Angkor Wat, que es el más grande, es el que le da el nombre al lugar, y es el que está en la bandera de Camboya. Si ustedes googlean la bandera de Camboya van a ver que es el único país del mundo que tiene una construcción ahí. Bueno, ese es el Angkor Wat, y después dos templos muy pintorescos, uno que en todos sus pilares tiene caras mirando para todos lados, y es algo bastante loco estar caminando por ahí y ver caras en todas las paredes, es muy muy interesante, y otro templo que se mantuvo como fue encontrado cuando lo encontró este francés. Entonces es una edificación que está como atrás de los árboles, entonces de repente ves una pared y ves que por esa pared suben raíces hacia el techo, y en el techo florece un árbol y es como estar abajo de la tierra. Así que fue un paseo diferente, nada que ver con lo político, pero sí también parte de la historia, y es algo que es considerado una de las nuevas maravillas del mundo, así que fue también impresionante conocer ese lugar. Muchachos, tenemos que dejarlo porque se nos termina el programa, pero les prometemos, bueno, volver a charlar con ustedes la semana que viene, así nos cuentan cómo siguen sus historias. Recordémosle a la gente entonces en Facebook, la página 3 Punto a la Vuelta, en Facebook los encuentran por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien piensa viajar para ese lugar y de repente ustedes pueden ayudarlos en algo, por ahí se contactan, además de seguir, bueno, sus aventuras por esos lados. ¿Les parece? Nos parece espectacular. Dejarles 3 conceptos más de Camboya que quedaron... Muy rápido porque nos estamos pasados ya. Bueno, es un país barato para visitar, con gente muy amigable y donde se pasa muy bien, porque vimos una careta bastante seria, pero para que se queden con esa imagen también. Nos vemos entonces a la vuelta. Dale, un abrazo muy grande, muchachos. Los volvemos a escuchar la semana que viene. Pasen bien, chao, chao. Damas y caballeros, nosotros nos vamos escuchando un poco de música vietnamita, la cual Alejandro es realmente muy fanático, así que tocamos un punto. Y nos volvemos a encontrar mañana. En instantes, segunda pelota, y nosotros mañana a las 12 estaremos por aquí. Muy rico todo, que se repita. Hasta mañana. Chao, chao.